El texto del Evangelio para este domingo lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos 22 a 30. Y dice así el evangelista: Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Querida congregación, uno está acostumbrado a escuchar muchas voces. La primera voz que uno escucha es la voz de mamá. Como consecuencia también podría ser la voz de papá. Luego, las voces de las personas que son más cercanas al círculo íntimo, al vínculo familiar. Esas son las primeras voces que vamos escuchando en nuestras vidas. Voces que mientras estamos en el vientre materno no alcanzamos a distinguir muy bien, pero que ya le vamos tomando cariño. Cuando venimos al mundo, ya esas voces comienzan a tener rostro. Y mientras vamos creciendo, esos rostros se nos vuelven familiares. Es decir, vamos coincidiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes esas voces con esos rostros que nos rodean. Y mientras vamos creciendo, esas voces que van coincidiendo con esos rostros que vemos, nos van dando cierta seguridad. Claro es que a medida que vamos creciendo, comenzamos a ver otros rostros y a escuchar otras voces. El pueblo de Israel había escuchado la voz de su Señor. La empezó a escuchar desde el vientre mismo de su madre tierra, a ser engendrada la vida. Ya cuando Dios lo había formado como pueblo, desde ahí comenzó a escuchar su voz. Claro es que cuando empezó a crecer y tuvo capacidad de discernimiento, también como pueblo, se comenzó a perder en la nebulosa del mundo. Pero Dios, aún a pesar de esto, siempre les siguió hablando, una y otra vez. Les habló cuando estaban esclavos en Egipto, dándoles la libertad.
Les habló cada vez que este pueblo rebelde se volvía contra él al pasar sed o al pasar hambre en el desierto, dándole el alimento necesario a su vida. Les habló cuando llegaron a la tierra prometida, tierra de abundancia en leche y miel. Les habló a través de los profetas cuando estaban siendo desterrados en Babilonia. Les habló a través de Juan, siempre con palabras de amor, con palabras de cariño. Y Dios continuó hablando, como nos continúa hablando a nosotros y nosotras. Y cuando pareciera ser que ya el pueblo no podía retener las palabras que Dios, a través de los profetas, de los mensajeros celestiales o de las acciones mismas de la historia, iba haciendo y compartiendo con su pueblo, Dios se hizo presente en Jesús. Ya dejó de hablar en ese sentido de hablar cuando uno emite palabras. Ya habló a través del gesto concreto. En Jesús se hizo visible el rostro de Dios y la palabra de Dios, de una vez y para siempre. Pero aún así, los judíos, ojo, como muchos de nosotros y de nosotras, empecinados y testaduros, no pudieron entender ni comprender tanto milagro. Por eso le reclaman y por eso lo persiguen en el pórtico del templo de Salomón para decirle y preguntarle: che, decinos, ¿en verdad sos vos el que estamos esperando o tenemos que seguir esperando? No alcanzan a comprender ni a escuchar que en ese gesto de la presencia visible de Jesús se hace visible la presencia de Dios, la palabra de Dios. Tampoco nosotros y nosotras, muchas veces en nuestras vidas, podemos hacer presente y visible esa palabra, ese rostro de Dios en Jesucristo. Y esto pasa porque quizás seguimos encandilados con muchas otras voces o muchos otros personajes que nos siguen llamando en nuestro derrotero cotidiano para llevarnos y apartarnos del camino. El pueblo de Israel, aquellos maestros de la ley, fariseos, personajes importantes del pueblo de Israel, que le preguntan a Jesús si era Él el que estaban esperando, ni siquiera alcanzan a entender y comprender y a ver el rostro de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios en Cristo, a través de las cosas que Jesús mismo había hecho. No lo alcanzan a ver en la multiplicación de los panes y los peces. No lo alcanzan a ver cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando detiene la tempestad. No lo alcanzan a ver siquiera en sus vidas cuando llegue el Getsemaní, el Gólgota, y allá en la cruz Dios manifieste todo su poder. También a nosotros nos cuesta ver y escuchar la palabra de Dios a través de ese Jesús. Primero porque estamos habituados en este mundo a escuchar muchas palabras, muchas voces que se levantan. No pasamos siquiera una sola hora de nuestras vidas en silencio. Ni siquiera disponemos de ese tiempo de devoción personal y profunda para estar en contacto con Dios, ya de manera directa, a través de la lectura de la palabra y de la oración, para escucharle. Preferimos escuchar otras voces.
Lo mismo ocurre durante el día, en nuestro trajinar cotidiano. Siempre nos llenamos de muchas voces y para colmo, voces tan contradictorias que de pronto hacen que nos perdamos en el camino de saber qué es lo cierto y qué es lo que deja de ser cierto cuando sabemos que la única verdad manifiesta es Dios en Cristo Jesús. Si Jesús se paseara por el pórtico de nuestro templo en esta mañana, también iríamos corriendo a preguntarle, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿No lo hemos visto? Ha transcurrido una nueva Semana Santa. Hemos vivido un domingo de Pascua donde esa cruz vacía, al igual que el sepulcro vacío, debiera ser señal de vida y resurrección a plenitud de vida para nosotros y nosotras. Pero seguimos siendo de testa dura. No entendemos. Leemos la palabra de Dios, pero sin pedir que el Espíritu sea quien de alguna manera vaya revelando esa palabra, esa voluntad de Dios, no alcanzamos a discernirla. No alcanzamos a comprender cada milagro, cada gesto amoroso que Dios a través de Jesús supo compartir con nosotros y nosotras. Ni siquiera podemos escuchar o alcanzar a ver todos los milagros cotidianos que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. El pueblo de Israel, aquel pueblo que había sido elegido para ser redil de su Señor, no supo escuchar la voz, ni mucho menos seguir la voz de ese buen pastor que en Jesús se hizo presente en su centro, en su vida. Aquel que es mi voz y la escucha pertenece al redil de mis ovejas. Nosotros podemos decir que somos ovejas de su prado, del prado del Señor. ¿Por qué lo podemos decir? A ver, fuimos bautizados, bien. Nos hemos confirmado, perfecto. Pagamos todos los años la cuota miembro, me parece bárbaro. Venimos a los cultos, una vez cada tanto, está bien. Es lo que hace falta. ¿Y qué más? ¿Nos hace eso realmente ovejas, pueblo santo de Dios? ¿Escuchamos la voz de Jesús a través de aquellas cosas, aquellos ritos que hacemos en nuestras vidas día tras día para cumplir con alguna ley que está escrita? Vaya a saber en qué reglamento o en qué estatuto de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. ¿O realmente vivimos nuestra fe congregados como ovejas en torno a ese buen pastor que nos habla, que nos mira con cariño, que nos acaricia tiernamente? Si esto es así, entonces debiéramos saber que tiene que haber comunión entre nosotros y nosotras. Nos une quizás el mismo templo, nos une quizás el haber confirmado la fe en Cristo bajo el techo de una misma iglesia. Pero si no hay comunión entre nosotros, entre nosotras, se hace difícil escuchar la voz de Dios a través de Jesús, que nos invita y nos llama a esa comunión. Ya lo dijo el Señor.
No basta con el cumplimiento de los mandamientos. Le podemos enseñar a un loro cada uno de los 10 mandamientos para que se encargue todas las mañanas de repetirlo cada vez que nos levantamos. Pero amamos. El que está incapacitado para amar a su hermano, está incapacitado para pertenecer a la comunión de ese rebaño. Y está incapacitado también para experimentar el amor de Dios en Cristo en sus vidas. El amor no significa de pronto que ahora todo esté bien o que todos nos llevemos bien entre nosotros porque tenemos nuestras diferencias, eso es claro. El amor en Cristo significa que aún a pesar de nuestras diferencias, podemos ser uno en Cristo. El amor en Cristo significa que aún a pesar de nuestras diferencias, cuando hay una necesidad, cualquiera que sea la necesidad, yo puedo ir a visitar a mi hermano, a mi hermana, y compartir con él o con ella ese tiempo de necesidad, de miseria que esté pasando en su vida. Cuando hay amor, hay la comprensión suficiente para saber que el dolor de mi hermano o de mi hermana, cualquiera que fuese, es también mi dolor, por más que no esté atravesando por las mismas brasas que mi hermano está pasando en ese momento. En el templo o en el pórtico del templo, lugar santo del pueblo de Israel, ni aún ahí el pueblo fue capaz de ver en Jesús el rostro de Dios. Podemos venir al templo. Es más, les invito y les exhorto a venir las veces que ustedes quieran y puedan a participar del culto. Pero si mirando a mi hermano o a mi hermana, soy incapaz de reconocerme como parte de la comunión íntima, como pueblo santo, si mirando a mi hermano o a mi hermana, soy incapaz de ver el rostro de este buen pastor que es Jesús, rostro de Dios vivo en mi vida, tengo una dificultad con respecto a mi fe. Aquel que cree, escucha la voz de su maestro. Aquel que cree, escuchando esta voz, le obedece y le sigue. Cuando un niño nace, ni bien nace, ya reconoce la voz de su madre y de su padre, aquellos que lo estuvieron acompañando durante 8 o 9 meses en el vientre. Cuando uno nace, con mayúscula, a esa nueva vida que Dios en Cristo ofrece gratuitamente, cada día de su vida, al amanecer nomás, ya escucha esa voz que lo llama a la comunión, al amor y al servicio. A la comunión con otros y otras. Al amor de otros y otras. Al servicio para con los otros y los otras. Que Dios nos bendiga para que en medio de tantas voces, tumultuosas voces que escuchamos todos los días en nuestras vidas, podamos afinar nuestro oído para escuchar la única voz de aquel que nos llama, que nos ama y que nos cobija en sus brazos amorosos. Amén.